Hola, quiero arrancar esta clase cantando una melodía. La melodía está escrita originalmente en un tono bastante agudo, lo voy a hacer con falsete. Disculpen que por ahí no quede muy bonito lo que voy a cantar, pero quiero leerla en el tono en el que está escrito, ¿sí? Bueno, a primera audición habrás notado en el final un elemento así súper bonito que es esta picardía en el final que en vez de resolver a una tercera menor resuelve a una tercera mayor. Ese elemento es muy llamativo. Como melodía, es una melodía que tiene un color menor, pero es muy notorio, aparece en un momento el sexto grado ascendido, así que está dentro de lo que sería lo dórico. Lo correcto sería decir que la melodía está construida en un ámbito hipodórico porque llega hasta una cuarta abajo de la nota final, o sea, hasta la dominante, ¿sí? Lo correcto sería decir hipodórico, pero bueno, el color es dórico. Ahora voy a cantar otra melodía que está muy vinculada a esta primera que canté. Bien. Tun, ta, 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 pa, 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 ta, 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 ta. Ta 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 ¿Podés percibir alguna relación de esta segunda melodía con respecto a la primera? Habrás notado que está cantada una octava más abajo, por supuesto. Es la misma melodía una octava más abajo, pero está aumentada. Las duraciones de los sonidos está aumentada. La relación de aumentación es una relación muy particular. Es una relación de 2 a 3. Ya te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. ¿Sí? Eh, entonces, lo correcto sería decir lo siguiente, que esta segunda voz que yo hice repite a la voz que canté en la primera vez, por supuesto en octava más abajo, y su ritmo está aumentado, está como más lento, está aumentado en un ratio de 3 a 2. Eso sería lo correcto. Ahora voy a cantar una tercera. Ta 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 pa 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 ta ta ta
Bien, esta melodía también está vinculada a la anterior, a la segunda. Está a una quinta por arriba de la segunda. Es la misma melodía, por supuesto no en su total, sino una parte menor, a una quinta por encima, y también está aumentado, esta vez al doble, ¿sí? Por dos sonidos de la melodía 2 hay uno de la melodía, de esta tercera melodía. Entonces, eh, lo que acaban de oír ustedes fue la presentación de cada una de las partes, de tres partes que conforman este canon. Es un canon muy sofisticado, eh, donde lo correcto es decir que es un canon por aumentación y a la quinta. Los modos ya fueron dichos. eh, y el texto de este canon corresponde, porque tiene su texto, yo lo canté sin texto, pero corresponde a una sección de un Agnus Dei de la Misa Lo Marmé de Josquin Desprez. No sé si lo pronuncié bien, perdonen. Si no, alguien me manda un WhatsApp y me corrige. No, profe, se dice Josquin Desprez, se escribe así, ¿sí? Bien, yo te voy a pasar después una foto de una transcripción de lo que canté en una escritura convencional y moderna, digamos. Así te resulta fácil leerlo. Te voy a proponer que estudies cada una de las partes, que trates de cantarlas y que trates de ver si podés encontrar vos la relación para poder hacer, sobre todo la voz superior, en ese orden, que vas a ver que es la primera de las tres voces, luego la voz más grave, que es la que canté en segundo lugar, porque yo canté en ese orden, primero la voz superior, después la voz más grave y después la voz intermedia, en ese orden canté la primera, la tercera y la segunda. Quiero que te estudies en ese orden, la primera, la tercera y la segunda, y trates de fijarte si podés encontrar alguna manera para solucionar esta problemática que plantea este canon, de esta relación de 2 a 3 que tiene. Una vez que vos encontrás la manera de estudiarlo, de poder cantar una, cantar la otra, que haya una equivalencia rítmica que sea lógica, o sea, que si nosotros decidimos en algún momento superponer las tres voces, funcione. Y te sugiero que hagas una cosa. Con un dispositivo muy simple, un grabador de voz, algo totalmente precario, nada complicado desde lo auditivo, simplemente me refiero a la calidad del sonido, ¿no? Grábate una de las voces y trata de cantar arriba otra. Por supuesto, entre las voces inferiores, entre la tercera voz y la segunda voz, la dificultad no va a ser tan grande si superpones la tercera con la segunda. Ahora, entre la primera y la tercera, entre la primera y la segunda, la dificultad es bastante grande por la relación que hay. ¿Sí? Vas a ver que la métrica no es la misma. Y en donde hay dos figuras en un lugar, hay tres en otro. Entonces, esta relación de 2 a 3 es una relación que requiere cierta complejidad. Yo te sugiero entonces que estudies la primera, la tercera, la segunda en el orden que te dije. Trata de fijarte si podés encontrar algo que te ayude a vincular un poco estas diferencias rítmicas. Y una vez que logres eso, probá, mismo con el celu. Podés grabarte, viste, una voz y después cantar encima de la otra. No es nada fácil, nos estamos metiendo con algo muy sofisticado, ¿sí? Y con algo muy complejo. Fíjate la antigüedad que tiene esta obra y fíjate cómo en el siglo XX hubo también compositores que han pensado el ritmo con niveles de complejidad de este tipo, ¿sí? Esto es algo muy interesante de ver, cómo la modernidad y lo antiguo a veces se cruzan. Pero bueno, no quiero meterme en eso, sí te pido ese trabajo y quiero que como trabajo vos me mandes. Si querés escrito, si querés en audio, no hay ningún problema. Lo escribís en un papel y le sacás una foto, lo escribís en un archivo Word y me mandás el Word. Por favor te pido que sea por WhatsApp, así no se me complica porque no estoy revisando tanto los mails. La compu la tiene mi hija más con la escuela, por eso yo estoy más con el celu. Si no, no importa. Y si no, me mandas un audio. Profe, me lo explicás.
Lo que yo necesito que me digas es que me cuentes cómo lo estudiaste, qué hiciste para estudiarlo, qué encontraste para poder resolverlo, qué te ayudó a resolverlo. Sobre todo el aspecto rítmico. El melódico entiendo que tendrá su dificultad, pero creo que no es tan difícil la melodía. Me parece que el aspecto rítmico, esta equivalencia métrica rara que hay entre 3 y 2, no es fácil. Entonces quiero que vos me cuentes qué recurso encontraste para que te sirva, para que cuando vos lo intentes cantar te funcione. Entonces, esta semana la actividad tiene una gran modificación. Vos no me vas a mandar el resultado de tu estudio. Quiero que vos me narres cómo estudiaste. Porque no sé si te estás dando cuenta, pero en estos ejercicios que yo te estoy mandando, atrás de esos ejercicios hay un porqué. Atrás de ese ejercicio donde yo te digo aplaudí y movete y cantá, hay una razón, no te lo estoy dando porque sí. Obvio, quiero que lo que ya te dije en la presentación de este taller, de didácticas, perdón, taller no, materia. Talleres son otras materias que dicto, esta es una materia. Me refiero a que cuando te doy una ejercitación te la doy por algo. Una es para ponernos en contacto con el lenguaje musical en un nivel donde nosotros nos entrenemos como futuros profesores en un nivel alto. Eso yo te lo planteé del vamos. A medida que pensemos la didáctica del lenguaje musical, también vamos a ponernos en contacto con el lenguaje musical para nosotros, no para un estudiante de audio 1, ¿sí? Nos estamos poniendo en nivel nosotros. Ahora, en este ejercicio de ponerse a estudiar, yo sé que te están pasando cosas, yo sé que te estás planteando cosas. Eso que te planteás, por dónde empezar, cómo hacer, en el fondo nos hace construir didáctica. El que sabe estudiar y sabe encontrar un método para estudiar, en el fondo lo que está haciendo es pensar didácticamente. Es simple, pero es la realidad. Cuando vos encontrás una manera de estudiar y aprender algo, también tenés esa llave que te va a abrir la puerta para poder enseñarlo. Mirá, a mí me sirvió hacer este paso, este y este. ¿Por qué no lo probás vos? Esa visión tan lógica, está bueno que lo empecemos a pensar nosotros. Cuando me tocó hacer eso, ¿influyó en lo que yo cantaba? ¿En las respiraciones? ¿La sensación del ritmo? ¿Por qué de golpe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2? ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Hay algún elemento que tiene que ver con la rítmica? ¿Que tiene que ver con esto? Yo por ahí no me estoy dando cuenta, estoy aplaudiendo, estoy bailando, pero hay un concepto, una sonorización, una estructura métrica que no es la misma todo el tiempo. ¿Por qué lo estoy haciendo cuando canto eso? ¿Por qué tengo que cantar una melodía y al mismo tiempo hacer el canon aplaudiendo? ¿Qué me ocurre? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Se potencia algo en mi pensamiento musical? Estoy atendiendo a dos cosas al mismo tiempo y encima están desfasadas. ¿Qué ocurre con mi oído interno, con mi percepción? Entonces, estas cuestiones que yo te estoy dando son ejercicios que vos me lo mandás y yo solo estoy mirando el resultado de ese ejercicio. Pero yo sé que en esa construcción, hasta llegar al resultado, hay un proceso. Y ese proceso, si lo sabes ver, es construir y pensar didáctica. Yo estoy convencido que el que sabe ver, el que de verdad sabe ver un contenido, un elemento, un discurso, si lo sabe ver, ahí mismo puede encontrar el sistema para enseñarlo. No es externo a la cosa. No hay una reglita didáctica que uno le aplica a cualquier cosa. No, uno tiene que ver que los elementos que uno quiere enseñar en sí mismos encierran su didáctica, pero hay que saberlos ver. Por eso la propuesta que te hago hoy no es que vos me envíes el resultado, obviamente, ojalá te salga lindo, ojalá disfrutes, ojalá te metas en esto, que es muy interesante, y a todos los que conocen el folclore argentino y el folclore latinoamericano van a decir, ups, ¿qué está pasando acá? Yo lo sé, ¿sí? Y por algo será. Pero más allá de estas cuestiones, quiero que me narres vos cómo construiste tu práctica, cómo encontraste, qué recursos utilizaste. Después, bueno, me llevaré yo la sorpresa de ver si hubo coincidencias o no entre compañeros a la distancia, si desde lugares distintos llegaron al mismo camino o no.
pero me parece que en tratar de pensar cómo lo estudiaste, creo que vas a encontrar en el fondo un pensamiento didáctico, que esta es la propuesta. Porque vos decís, por un lado estoy presentando algunas cuestiones que tienen que ver con la generalidad de la didáctica del lenguaje y por otro lado ejercicios. Y créeme que estas dos cosas en el fondo nos van a hacer conectar con el lenguaje musical, con cómo enseñarlo, con por qué enseñar de determinada manera o determinada otra, ¿sí? Y para qué lo estamos haciendo. Voy a continuar con algunas reflexiones sobre la enseñanza del lenguaje musical. Estudiar el lenguaje musical como una disciplina aparte, ¿sí? Como una materia aparte, como una, vieron, audio, lenguaje, formación, los nombres que tenga, teoría y solfeo, teoría y práctica general de la música, así lo estudié yo, se llamaba teoría y práctica general de la música. Después en un momento dado cambió audio perceptiva, ¿sí? Que no sé si sabían, el término audio perceptiva es un término argentino, es la creación de una profesora de Córdoba, Emma Garmendia, que ella inventa el término audioperceptiva y el Conservatorio Manuel de Falla en un momento dado toma ese concepto de la profesora Garmendia. Además ella había publicado una serie de libritos, estaban publicados en Ricordi, ya están fuera de... no se consiguen por ahí en alguna librería usada, en algún lugar, alguien tenga algo guardado, pero los libritos de audio perceptiva de Emma Garmendia no están más publicados, pero fueron muy importantes en la formación de distintos institutos y el conservatorio lo tomó y puso de nombre audio perceptiva a, a lo que antes se llamaba Teoría y Práctica General de la Música. Bueno, más allá de este detalle histórico que no es menor, porque a veces uno tiende a creer que las cosas son así porque son, eh, como si se tratara de una fe. Creemos en esto porque es así, pero porque lo creemos. En el caso de las instituciones, de la enseñanza, hay teorías, hay creencias, hay postulados, hay cambios históricos, hay modificaciones institucionales en programas que operan sobre las cosas y después uno piensa que son así. También a veces la culpa de los profesores, que muchas veces decimos las cosas como verdades y no son verdades, son postulados de algunos teóricos. Por ahí otro teórico tiene otro postulado, otra mirada sobre eso mismo o le puso otro nombre a eso que vos lo llamás de una manera. Y a veces, como nos lo enseñaron como una verdad, lo retransmitimos como una verdad. ¿Vieron cuando uno dice, che, me acabo de enterar que las plantas no respiran de día y comen de noche o al revés? ¿Viste esas cosas que viste que en la escuela te decían tal cosa? Bueno, no es así, esos mitos y verdades. Che, me acabo de enterar que el 25 de mayo las escarapelas no eran celeste y blanca, no habían escarapelas. Estas cosas que a veces pasa que en la educación se transmite como una verdad y por ahí no hay un rigor claro en esa verdad que se transmite. Eh, Me estoy yendo por las ramas, perdonen, a veces la cuarentena nos pone así. Pero bueno, esta divergencia la hago porque a veces creemos que las cosas son porque son y no son porque son. Atrás hay una historia con respecto al nombre audio perceptiva. Bueno, yo te decía que quería plantearte por qué la enseñanza del lenguaje musical como una disciplina aparte para el músico lo va a ayudar en su formación general como músico. No es un orden de prioridad ni de mejora del primero al último, nada. Voy a enumerar algunos puntos. El rol del canto tiene una gran ayuda en el desarrollo de un montón de competencias musicales. Entonces, la posibilidad en la clase de lenguaje musical de utilizar mucho el canto va a operar una serie de beneficios enormes en tus disciplinas musicales con el instrumento que sea, o con canto, o con lo que sea. En cuanto a la concepción del melos, de lo melódico, del arco, de la respiración, de frase, ¿sí? Hay regularidades que tengan que ver con las dinámicas, los incrementos
y los cambios de dinámica. Hay un montón de aspectos que el canto van a operar en beneficio de la formación de un músico, sea el instrumento que sea. El otro aspecto que desarrolla un buen estudio en el lenguaje musical es la posibilidad de desarrollar la musicalidad. Todo eso que llamamos musicalidad. Hay un musicólogo canadiense que estudió qué es la musicalidad. Ahora no me acuerdo el nombre, voy a ver si después lo busco. Este, si lo encuentro, no sé, pero bueno, tengo libros, cosas, hay que ver en dónde. Que estudió qué es la musicalidad, a qué llamamos musicalidad, que es lo que nosotros conocemos como musicalidad. Pero bueno, aquello que conocemos como musicalidad, que en realidad es un conjunto de cosas, son potenciadas y son desarrolladas también cuando estudiamos el lenguaje musical. El desarrollo del sentido rítmico se puede desarrollar en la clase de lenguaje y eso beneficia la formación del músico. El desarrollo de la memoria musical. Esto es algo que en general yo no lo veo tanto en el conservatorio como observador de clases de lenguaje, de audio y demás, que se hagan prácticas donde se memorice. Vos fíjate que yo te pedí que una de las melodías, la del otro día, que tenías que cantar y aplaudir, la hagas de memoria. Eh, el desarrollo de la memoria musical no se hace mucho en lenguaje y habría que hacerlo más, porque la memoria musical realmente tiene un beneficio enorme, poder desarrollarla como músico, ¿sí? No solo me refiero a memorizar obras, en el caso de aquel instrumentista que tenga que tocar una obra de memoria, ¿sí? Me refiero a distintos niveles de memoria musical. El desarrollo del sentido formal, el conocimiento estilístico. Fíjate en los pocos ejercicios que hicimos cómo fuimos teniendo un conocimiento de estilos, de épocas, ¿sí? Por más que eran cosas chiquitas y puntuales. El reconocimiento y las analogías en la diversa literatura musical, o sea que en algún punto incrementas tu repertorio. Vieron que hay instrumentos que a veces no han tenido en algunos periodos de la historia un desarrollo muy grande, entonces por ahí hay instrumentistas que carecen de mucho repertorio de música barroca, porque no, ese instrumento no estaba tan desarrollado en ese periodo, o porque por diversas cuestiones no se hizo tanta música para ese instrumento, entonces a veces tienen que recurrir a arreglos o transcripciones, entonces a veces también pasa que no conocen tanto por una cuestión práctica, periodos, estilos. Entonces en la clase de lenguaje, al ver ejemplos de distintas épocas y demás, también vas alimentando ese conocimiento de la literatura musical, vas incrementando el repertorio de conocimiento de, de los músicos. Por supuesto desarrollas la lectura a primera vista y la lectura holística. Yo como lectura holística me refiero a esa lectura musical en la cual uno mira en una dimensión grande y puede más o menos comprender de qué se trata, distinta de la lectura que va yendo tipo punto por punto. Lectura holística es cuando vos ves así de pantallazo y decís, ay, esto es barroco, esto es, acá hay cuatro voces. Ese tipo de miradas así holísticas las podés desarrollar más en el estudio del lenguaje musical. Por supuesto, la polifonía y la percepción armónica. Acordate que hay muchos instrumentos que son melódicos. Entonces, en la clase de lenguaje musical se pueden brindar muchas oportunidades para que todos los estudiantes tengan experiencias a nivel sensorial y a nivel conceptual sobre relaciones armónicas y polifónicas. La sensibilidad de los colores tonales y las dinámicas. En el lenguaje musical, la mirada sobre el color tonal, sobre la tonalidad, sobre las dinámicas, tiene que estar presente. Y ese aprendizaje lo podés trasladar después a tu experiencia musical. El movimiento ayudando a la ejecución instrumental. Algunas prácticas en donde hay que implementar movimiento de manos, de brazos, de pies o del cuerpo para hacer determinados trabajos rítmicos y vocales, también ayudan un poquito a la coordinación general corporal, que tiene su beneficio para el instrumentista, claro que sí. Las clases de lenguaje musical son oportunidades para ejecuciones musicales, o sea, para tocar música y hacer música. O sea que le estás brindando al músico más oportunidades para hacer música.
Eh, yo voy a hacer una gran salvedad. En general, no hay tantas experiencias de ejecución musical y de práctica musical en las clases de lenguaje, llámese audio o formación. Una cosa es aquel estudiante que en esa clase están tratando de entonar una tercera o unas corcheas, pa, pa, pa. Yo me refiero a que de golpe construyan un discurso musical que suene musical y que lo toquen, lo canten. En general veo que no hay tantas oportunidades para eso. Se trabaja mucho, muchas cosas, pero no se le presta tanta atención a eso. Ya vamos a volver sobre ese tema. Y por último, también la formación en el lenguaje musical ayuda a la práctica instrumental y musical general de un estudiante porque también pueden brindarse momentos de la clase para la práctica instrumental vocal, para la sensibilidad musical, o sea, para tener sensibilidad ante determinados discursos musicales porque están hechos con ese objetivo. Y también para la sensibilidad artística, porque no olvidemos que en la clase de lenguaje musical, siempre que hacemos música, tiene que sonar lo más musical posible. Esto parece una redundancia decirlo, pero no está tan presente. A veces cuando nosotros miramos preocupados las preocupaciones métricas con respecto a las duraciones y demás, terminamos leyendo ta, 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 y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es simplemente balbucear. Perdonen que lo diga eh, tan bruto, tan directo, pero eso es un balbuceo. No está mal, por ahí es necesario, pero no podemos pensar y creer que eso es el final del trabajo, es el punto de llegada. Podría ser el punto de partida, pero nunca el de llegada. Kodai, una vez dijo algo, es muy duro lo que voy a decir, él era bravo, era una personalidad bastante brava en ese aspecto para decir las cosas. Él decía, hay músicos que cuando leen una partitura parecen las viejas de las aldeas húngaras que cuando leen el diario balbucean en voz bajita. Y él decía, eso no es leer, eso es balbucear. Leer música es lo mismo que quien sabe leer. Tomar una partitura e imaginar cómo suena. Entonces, esa práctica de do, mi, sol, es un balbuceo, es un intento de ejercitarse, es un inicio, pero no podemos creer que ahí hay un discurso musical logrado. Y esto yo lo digo porque muchas veces en las clases de lenguaje, de formación, no nos damos cuenta de cuáles son nuestras metas. Cuando yo te digo en qué nos va a ayudar el estudio del lenguaje musical y te digo el rol del canto, el desarrollo de la musicalidad, el desarrollo del sentido rítmico, el desarrollo de la memoria musical, el conocimiento estilístico, la polifonía, la sensibilidad, la clase como oportunidad para ejecución musical, la práctica instrumental, la sensibilidad musical y artística, lo que te estoy diciendo es que si esas son nuestras metas, tenemos que tenerlas presentes siempre y tratar de ir llegando a esas metas. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta y nuestras metas son que sepa leer las corcheas. Y eso no es una meta del lenguaje musical. Saber leer unas corcheas son un medio para comprender el ritmo, para entender la rítmica. Vuelvo al ejemplo que alguna vez ya les dije. Cuando me acuerdo que yo estudiaba los Hindemith a dos voces. Ta, ta. Bien. Sirve, claro que sirve. Pero hacer ese pap, 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 sirve para algo. Si yo sé para qué sirve, si yo sé cuál es la meta de eso, voy a trabajar en función de eso. Y posiblemente como profesor yo no me quede conforme con el ta, 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 ta. Yo aspire a algo más, porque yo tengo en claro cuál es la meta de esa autopolifonía a dos voces, rítmica. Entonces, los invito a que hagan el trabajo que les pedí, a que reflexionen sobre estas cosas
y miren también su propia formación, que a veces fue muy dispersa, con un profe, con otro. ¿Qué sienten ustedes que fue útil del aprendizaje del lenguaje musical para su formación como músicos? Yo sé que son disciplinas distintas y a veces a uno le cuesta encontrar, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me sirve? Yo sé que a veces ocurre, pero ahora a la distancia, miremos para atrás y veamos eh, en qué nos influyó como músicos. Y si de verdad sentimos que mucho no nos influyó, mucho no nos hizo crecer como músicos, posiblemente es porque por ahí nos hemos puesto metas o hemos llegado hasta un nivel en donde la meta era que te salga bien el ejercicio, detectar el intervalo, que son metas lógicas, no están mal, pero las aspiraciones de la enseñanza del lenguaje musical son otras, son más elevadas que esas. Si las tenemos presentes, nosotros somos conscientes de a dónde llegamos con nuestros estudiantes y cuánto nos falta hacer. Si no tenemos presentes esas metas, y en el fondo creo que nos ponemos, eh, aspiramos a menos. Perdonen que lo diga así, en forma tan directa, pero si aspiramos a que el alumno pueda hacer un 5 contra 3, está bien. Pero hay algo más del 5 contra 3. Y yo creo que si pensamos en algunos tips y los mantenemos constantes en nuestro trabajo, va a ser más fácil llegar a esas metas. Y los tips son simples. Siempre hacer música. Siempre que suene musical. Tratar de, aunque sea un ejercicio, que sea lo más musical posible. Número 1. Número 2. Siempre trata de que el estudiante consiga en esa práctica algo que tenga una coherencia discursiva, para que alimente también su oído. No solo mentalmente que pueda operar con aquel contenido que querés trabajar, con aquella dificultad que querés trabajar. Si tenés en cuenta esas dos cosas, y una tercera, trata de tomar ejemplos musicales verdaderos. Hay un chiste de Mafalda que están, creo que son Susanita y Mafalda, que se encuentran y tienen un diálogo entre ellas. Mi mamá me mima, amo a mi mamá. Este, donde, bueno, Kino se ríe de esa literatura escrita en los manuales escolares de aquella época para el aprendizaje de la lengua. Este, Está bien a veces utilizar ejercicios o composiciones creadas para el aprendizaje, composiciones pedagógicas con fines pedagógicos, claro que está bien. Hay que ver la calidad de esos ejercicios, porque a veces hay gente que llena la partitura de semicorcheas, porque el tema del día es semicorcheas, y esas semicorcheas en sí no forman ningún discurso musical atractivo, o de cierto interés, o de cierta coherencia formal, estilística, o como quiera llamarse. Entonces, tratemos de pensar que si nosotros recurrimos a ejemplos musicales concretos, también estamos consiguiendo algo. Hoy fue un poco más extensa la explicación, la clase, por ahí me fui por las ramas, pero quería plantearte estas reflexiones un poco en base a mi propia experiencia como estudiante. Ojalá vos hayas tenido experiencias que sean buenas. Yo las tuve, no fueron malas experiencias, pero creo que hay algo que me faltó. Creo que tuve que ir a buscar después en otros lados cosas que me estuvieron faltando. Y me costó a veces darme cuenta, y en el fondo, ¿soy mejor músico por haber hecho esos ejercicios o no soy mejor músico? ¿En qué me ayudó? Metas claras hacen que sea más fácil construir el proceso de enseñanza. El trabajito esta vez es distinto. Puede ser un audio de WhatsApp, puede ser escrito, no te preocupes el formato, por favor, tienes que simplificarte la vida, más en estos días. Quiero saber cómo estudiaste esa obra a tres voces. ¿Qué hiciste? ¿Cómo trabajaste lo rítmico? ¿A qué tuviste que recurrir? ¿Qué se te ocurrió para que te pueda salir? Explícame eso, contámelo en pocas palabras. No es un ensayo, nada, es simplemente una charla. ¿Sí? Buen trabajo, nos vemos.